Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera y última parte de la serie ¿Quién es Dios? Vamos a ver sobre el papel del Espíritu Santo, el gran intercesor. Voy a estar leyendo el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, el capítulo 14, de los versículos del 15 al 26. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. De todos modos, como siempre, podéis seguir pues lo que es la lectura en la pantalla. Y dice así: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido de estar reflexionando sobre quién eres tú. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este pasaje del Evangelio de Juan y entender acerca del papel del Espíritu Santo, de este gran consolador e intercesor que tú has enviado para nosotros. Ayúdanos, te lo pedimos en tu nombre. Amén. En su libro de Pensamientos que harán cantar a tu corazón, la autora británica Sally Lloyd Jones comenta sobre una historia de un tapiz, el famoso tapiz de Bayeux, que es del año 1066, que ilustra la batalla de Hastings en Gran Bretaña, y donde se observa a un caballero que en vez de una espada tiene un garrote y una inscripción que dice: El obispo Odo de Bayeux consuela a las tropas. Vemos que el obispo no estaba aliviando la aflicción o pesadumbre de las tropas. Lo que realmente hizo en medio de la guerra fue animar a los soldados, dándoles valor y coraje para ganar la batalla, y de hecho ganaron. El obispo hizo un trabajo importante en esa guerra. Él dio aliento a los soldados para que consiguieran su objetivo. En este pasaje de Juan capítulo 14, Jesús está muy cerca de ser arrestado, azotado y ejecutado, y tiene un discurso con sus amigos en el cual revela más cosas acerca de sí mismo. En este discurso, Jesús anima a sus amigos con una gran promesa de que vendrá otro consolador que estará con ellos para siempre. Si estamos familiarizados con este pasaje del Evangelio de Juan, creo que la mayoría de las veces hemos encasillado la palabra consolador solamente a una definición de alguien o algo que mitiga nuestro dolor o nuestro sufrimiento. Sin embargo, cuando Jesús habla de la promesa del Consolador, la llegada del Espíritu Santo, se refiere todavía a algo mucho más que una mitiga de dolor o pesar. Es alguien que, como el obispo Odo, está constantemente animándonos, incluso a nuestro lado, intercediendo y abogando en nuestras propias luchas. ¿Y por qué hablar del Espíritu Santo? Bueno, si queremos conocer a Dios, tenemos que entrar en este terreno, ya que es una gran promesa maravillosa para nosotros, pero también porque tristemente la doctrina del Espíritu Santo ha quedado muchas veces oscura dentro de las iglesias. En algunos movimientos se ha abusado de esta doctrina, en otros ha quedado relegado, pero vemos que a la luz de las Escrituras y del Evangelio encontramos que es una doctrina tan necesaria, tan maravillosa y tan grandiosa para nuestras vidas. Así que a través de Juan 14 vamos a reflexionar en 3 puntos. Número 1, ¿qué es el Espíritu Santo? 2,
el papel del Espíritu Santo y 3, la maravilla de la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para dar contexto a este pasaje, estamos leyendo una porción de una carta de Juan, quien fuera parte de los amigos íntimos de Jesús. Este capítulo 14 forma parte de un discurso largo de Jesús antes de su muerte en la cruz. Juan le dedica 5 capítulos del 13 al 17, y de estos 5, 4 los enfoca a Jesús hablando sobre el Espíritu Santo. Así que durante su tiempo con sus amigos, Jesús los anima y les recuerda que guarden sus mandamientos, y también les dice que Él va a pedir a Dios Padre que les envíe otro consolador, el Espíritu de verdad. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Jesús está dando una revelación muy importante y que es un pilar y fundamento de la fe cristiana. Jesús está compartiendo con sus discípulos aspectos de la Trinidad. Ya antes Juan había registrado detalles de la vida de Jesús, en los cuales había hecho declaraciones sobre su propia divinidad. Jesús fue muy claro en afirmar que Él es Dios, no un Dios en minúsculas, sino Dios. Por dar algunos ejemplos, en Juan 8, Jesús toma para sí el nombre sagrado de Dios, Jehová, yo soy el que soy. Y en ese capítulo vemos a los judíos que pedían a Jesús que confesara quién era, a lo que Jesús les dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Así que los judíos, enojados por escuchar una blasfemia, estuvieron a punto de matar a Jesús a pedradas. En Juan capítulo 5, después de sanar a un paralítico en día de reposo, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Asimismo, cada milagro de Jesús apuntaba a que Él es el Creador, redimiendo su creación, poniendo las cosas como deberían de ser en este mundo que es caído, afligido y lastimado por nuestro pecado. Lo que Jesús afirmaba constantemente es que tanto Él como el Padre y el Espíritu son uno mismo. No 3 dioses, sino uno solo en 3 personas. No 3 esencias, sino 3 personas. Es importante resaltar que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza ni una esencia. Jesús mismo habla del Espíritu como una persona, no como una cosa. Lamentablemente en algunos movimientos evangélicos se trata el Espíritu como en las filosofías o religiones orientales, como si fuera una fuerza. En otros se trata de una manera mecánica, como si al apretar ciertos botones, orando de cierta manera, haciendo diversas cosas que se hacen, se consiga el Espíritu. Y se ha abusado mucho y por ello muchas veces se opta por no hablar del Espíritu haciéndolo a un lado. Sin embargo, en este pasaje vemos la realidad y contundencia con la cual Jesús habla del Espíritu Santo. Él declara que el Espíritu es otro consolador, como lo es Jesús mismo, y además es el Espíritu de verdad que habita en el creyente. Así que, ¿qué es el Espíritu Santo? Es otro consolador como Jesús, que viene a morar en nosotros. Es el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios, el Padre y Jesús, y su papel es muy, muy importante. El papel del Espíritu Santo. Hay una cita que se atribuye a Atanasio de Alejandría, un padre de la Iglesia del siglo IV y gran defensor de la doctrina de la Trinidad, que dice: el Verbo tomó forma corporal para que pudiésemos recibir el Espíritu Santo. Dios pasó a ser el portador de un cuerpo a fin de que los hombres pudiesen ser portadores del Espíritu. Es interesante lo que Jesús les dice a sus amigos en la celebración de la Pascua y que vemos en los versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios se encarnó en Jesús para que pudiéramos conocer a nuestro Creador, que es lo que Jesús les decía una y otra vez a sus discípulos. Si quieren conocer a Dios, me tienen que conocer a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie conoce al Padre si no es a través de mí. Si vamos a Génesis, al pasaje de la creación, nos dice el autor que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba junto con el Padre y con el Hijo, creando todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y ahora Jesús
les está diciendo que ese mismo Espíritu de Dios estará morando en sus vidas para siempre. ¿Sabéis la importancia e implicaciones que tiene esta gran declaración? En su libro Mero Cristianismo, el autor británico C.S. Lewis comenta algo al respecto. Imaginémonos que somos una casa viviente. Dios llega a reconstruir tal casa. Al principio tal vez se entiende lo que Él está tratando de hacer. Está arreglando las cañerías y subsanando las goteras en los techos y cosas de esta naturaleza. Sabemos que esto es necesario que se haga y por lo tanto no nos sorprende. Pero empieza a derribar la casa en una forma que nos ofende y que nos parece que carece de sentido. ¿Qué pretende Él hacer? La explicación es que está construyendo una casa muy diferente de la que nos imaginamos, añadiéndole un ala aquí, poniéndole allá un piso más, levantando torres, haciendo patios. Pensábamos que nos iba a convertir en una cabañita decente, pero Él está edificando un palacio. Él mismo se ha propuesto venir a habitar ahí. Encontramos un tema crucial por el cual el cristianismo no es cualquier religión. Por ejemplo, el pensamiento oriental ve lo divino como una fuerza impersonal. Por lo tanto, su acercamiento es la meditación para poder alcanzar la fuerza, llegar a un estado de nirvana. O en el islamismo lo divino no tiene nada que ver con las criaturas porque Alá es un ser tan sagrado que no puede tener contacto con el hombre. Sin embargo, en el cristianismo encontramos a un creador que es tan ajeno a nosotros, pero que se acerca y se hace hombre, y todavía nos dice que quiere habitar en nosotros porque nos ama. Esto nos debería llenar de alegría, porque sabemos que no estamos solos, no estamos huérfanos como les dijo Jesús a sus discípulos. Él le ruega al Padre que envíe su Espíritu para que viva en nosotros. Ahora, los traductores del griego a nuestro idioma se han encontrado con la dificultad en la traducción de la palabra consolador. Cuando se tienen diferentes traducciones de una palabra, significa que tiene un significado tan rico y profundo que es difícil expresar su sentido en nuestro idioma. En griego, consolador es parakletos. En otras versiones o traducciones de la Biblia se traduce la palabra como consolador, consejero, ayudador, intercesor o incluso abogado. Cuando entendemos más sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, aun cuando estos adjetivos son verdad, se pierde la riqueza de la palabra parakletos. En la antigüedad, un parakletos era un abogado defensor que intercedía por ti. Si tenías problemas con la ley y necesitabas a un representante legal, llamabas a un parakletos. Para significa al lado o junto a, mientras que kletos significa llamar. Así que parakletos era alguien a quien tú llamabas para que viniera a tu lado y te ayudara en tu defensa e intercedía por ti. Así que veis la maravilla de que Jesús ruega al Padre para que otro consolador o abogado defensor venga a nosotros, porque es el Espíritu de verdad, el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Somos portadores del Espíritu. ¡Qué gran honor y qué gran responsabilidad!, ¿cierto? Pero fijaros también en que Jesús llama al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y en el versículo 26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús usó un gran título de Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es quien inspiró la Biblia. Es ese mismo Espíritu que aplica la verdad de la palabra de Dios con poder y que cuando mora en nosotros nos enseña y recuerda las buenas noticias de Jesús, de su gran evangelio. Así que el ser portadores del Espíritu Santo tiene un significado muy profundo. En el Antiguo Testamento encontramos una expectativa tan grande de una manifestación del Espíritu Santo por toda la tierra. La palabra hebrea para espíritu es ruach, que significa viento o aliento. Pero cuando esta palabra hace referencia a Dios en el Antiguo Testamento, tiene una connotación de una energía abrumadora, la misma energía de Jehová. Así que cuando encontramos manifestaciones del Espíritu Divino entrando en individuos, estos se ven inmersos en un impulso de una energía extraña y ejercen poderes no habituales. Los débiles se hacen fuertes. El Ruach de Dios da un poder irresistible que cumple sus propósitos eternos. Por eso los profetas ansiaban el ver esa gran manifestación del Espíritu llenando toda la tierra del conocimiento de un gran Dios que ama su creación de una manera tan grande
que nos quite el aliento. Así, Jesús les está declarando a sus amigos que el tiempo de esa gran manifestación del Espíritu estaba ya por llegar. Ese Espíritu moraría en la vida de los creyentes para siempre. Realmente la tierra se llenaría del conocimiento de Dios. Por eso algunos teólogos piensan que Jesús dio mucha importancia al Espíritu Santo en su discurso en la celebración de la Pascua, porque también era una celebración de sucesión. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos varias sucesiones, como la bendición patriarcal, o Moisés pasando el liderazgo a Josué, o reyes pasando la corona a sus hijos. De una manera similar, Jesús, antes de morir, pasó el liderazgo de su iglesia al Espíritu Santo, quien sería nuestro Paracleto. Y esa promesa es tan maravillosa y es una gran noticia para nosotros. La maravilla de la promesa del Espíritu Santo. En Juan 14:12, en un preludio de la presentación del Espíritu Santo a sus discípulos, Él les dijo: en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa esto de hacer obras más grandes que las que hace Jesús? Jesús estaba preparando a sus discípulos para entender un evento que tomaría lugar en un futuro próximo, históricamente 40 días después, y que les recuerda después de su resurrección y antes de su ascensión, como vemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios estaba por distribuir el Espíritu a todo aquel que le amara, por petición de Cristo. Así que el mismo poder que estaba en Jesús estaría en la iglesia, su iglesia. ¿Pero qué poder? La iglesia y todo aquel que tuviera el Espíritu Santo haría obras que irían más allá de la comunidad local de Jerusalén o Judea. La iglesia ha estado habilitada para hacer un trabajo misionero tan grande a lo largo de toda la historia y por toda la tierra. Por la llenura del Espíritu, la iglesia ha extendido el trabajo de Jesús, los beneficios de Jesús, de hecho el ministerio mismo de Jesús, hasta los confines de la tierra. Por esa llenura del Espíritu, la iglesia ha extendido obras de misericordia, sanidad, justicia y educación durante toda la historia. Es abrumadora la cantidad de orfanatos, de hospitales, sistemas legales, universidades, por nombrar algunas cosas, que fueron influenciados por el cristianismo desde los tiempos del Imperio Romano y sobre todo después de la Reforma Protestante. Pero también recibimos otra maravilla del poder del Espíritu para nosotros. El apóstol Pablo comparte en su carta a los romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amigos, no hemos recibido un espíritu de temor, sino uno de adopción que clama constantemente que somos hijos de Dios, que nos recuerda todo el tiempo de la obra de Jesús en la cruz y la adopción que tenemos de Dios por Jesús. Por eso podemos llamar a Dios papá. Papá, ¿que eso no es poderoso? Pero una cosa importante: no podemos conocer este Espíritu de verdad, que es nuestro abogado, si no hemos conocido al primer abogado, a Jesucristo mismo. El Espíritu nos recuerda el trabajo de Jesús, que hace nuestra defensa constantemente. Jesús es el primer intercesor que pide justicia, no solamente misericordia. Un defensor que dice: Padre, tú eres justo, y el pecado demanda un pago. Mi hermano Guille ha pecado. Él no te ha amado con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Él no ha amado a su prójimo como a sí mismo. Él ha pecado y su pecado debe ser pagado. Padre, este es el pago. Mira mi cuerpo quebrado. Mira la sangre que he derramado. He pagado por ello y sería injusto que se hicieran dos pagos por el mismo pecado. Ya lo pagué. Ya no hay deuda. Por lo tanto, no solo pido misericordia para él, demando una absolución para mi hermano. Ya no hay ninguna condenación para Guille. Él ya es parte de nuestra familia. ¡Wow! Esto es tan maravilloso. Cuando nos sentimos condenados por nuestros temores, por nuestras faltas, por nuestra insuficiencia,
El Espíritu Santo nos da poder y nos anima en nuestras batallas del corazón, así como el obispo Odo consolando y animando a las tropas. El Espíritu nos anima y da valor y coraje para continuar, porque nos apunta constantemente a la obra de Cristo, quien en la cruz clamó a gran voz: ¡consumado es! Así también el Espíritu Santo nos da poder como iglesia, como una comunidad para hacer cosas grandes aquí, en nuestra comunidad y en nuestro país, para que el mundo entero se llene del conocimiento del amor de Dios. Somos portadores del Espíritu Santo para transformar y renovar a nuestra ciudad con el gran mensaje del Evangelio. ¿Que estas no son grandes noticias? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, recuerda que el poner tu confianza en el primer intercesor, en Jesús, eres portador del Espíritu Santo. Tienes una promesa inquebrantable de un abogado defensor en medio de tus luchas. Jesús prometió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Como comunidad somos portadores del Espíritu Santo para ser agentes de transformación, de renovación, sanidad y reconciliación en nuestra ciudad. Como portador del Espíritu Santo puedes ser también un agente de consolación a los que están a tu alrededor. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Hasta luego.